Imaginen un continente que parece nuevo y joven, pero que oculta misteriosos edificios que ponen en duda todo lo que sabemos sobre las civilizaciones antiguas. Las enigmáticas pirámides en las selvas de México aún no tienen un propósito claro. Sus majestuosas formas y dimensiones, que superan los 30 metros de altura, generan más preguntas que respuestas. ¿Y qué decir de los túneles subterráneos conocidos solo por tribus locales que se extienden por cientos de kilómetros y servían como rutas secretas? Y luego están las cabezas de piedra, como si hubieran caído del cielo, que pesan hasta 20 toneladas y fueron encontradas en la isla de Pascua. ¿Cómo fueron creadas y por quién? Los hallazgos arqueológicos que la ciencia oficial tiene dificultades para explicar siguen siendo un misterio, ya que las coincidencias en la arquitectura entre civilizaciones que vivieron a miles de kilómetros de distancia son impactantes. Esto no es una fantasía, sino estructuras reales, algunas de las cuales son reconocidas por los arqueólogos, pero su verdadero significado y origen siguen siendo un enigma. Las líneas de Nazca en Perú son algo que hace que la sangre se congele en las venas de la sorpresa. Estos gigantescos dibujos en la tierra, que alcanzan dimensiones de 3 kilómetros, solo son visibles desde el aire. Pero, ¿cómo pudo una antigua civilización crear tales colosales obras de arte? Existen imágenes de animales como colibríes, monos y lagartos que parecen vivos, como si acabaran de salir de un cuento. Y ahora lo más increíble. Para crear estos dibujos se utilizaron piedras que fueron cuidadosamente retiradas para descubrir el suelo claro, resultando en contornos claros en la tierra. Pero aquí está el misterio. ¿Cómo pudieron los antiguos, sin tecnologías modernas, crear tales enormes y complejas figuras? Existen muchas teorías, desde mapas astronómicos hasta pistas de aterrizaje para dioses. Algunos científicos sugieren que estas líneas podrían haber sido mapas celestes orientados a las estrellas que ayudaban a los navegantes antiguos en sus viajes. Otros creen que son lugares de sacrificios rituales, donde las personas se dirigían a los dioses para pedir un buen cosecha. Pero esto no es todo. Algunas hipótesis afirman que estas gigantescas formas geométricas solo eran visibles desde el aire, lo que significa que su creación estaba relacionada con un conocimiento superior, inaccesible para los mortales. Lo que resulta aún más impactante es que las líneas de Nazca fueron descubiertas solo a principios del siglo XX, cuando los pilotos que sobrevolaban Perú notaron estos misteriosos dibujos. Sin embargo, a pesar de todos los estudios, la ciencia aún no ha podido dar una respuesta definitiva a la pregunta: ¿para qué fueron creadas estas gigantescas figuras? Algunos investigadores incluso sugieren que podrían tener un significado astronómico o calendárico, lo que añade aún más misterio a este fenómeno. Imagina esto. Si estas líneas realmente servían como indicadores astronómicos, ¿cómo podían los antiguos saber sobre conceptos como las órbitas de los planetas y las constelaciones? En la antigüedad no había telescopios, pero su conocimiento del cosmos podría haber estado basado en la observación del cielo. Es importante señalar que algunas figuras están relacionadas con eventos astronómicos específicos, como el solsticio de verano, cuando el sol alcanza su punto más alto en el cielo. Pero hay más. Los científicos han descubierto que algunas líneas se cruzan bajo ciertos ángulos, creando impresionantes patrones geométricos. Esto plantea preguntas. ¿Cómo podían los antiguos maestros planificar tan exactamente sus acciones? Sus conocimientos en geometría podrían haber sido mucho más profundos de lo que podríamos imaginar. El pueblo Nazca
dejó tras de sí un misterio que no deja descansar a muchas generaciones de investigadores. Imagina estar de pie en esta tierra desértica, mirando estas enormes figuras que se extienden por muchos kilómetros, y sintiendo que no entiendes cómo se hicieron. Las líneas de Nazca no son solo dibujos, son una ventana a un mundo misterioso de una antigua civilización que aún guarda muchos secretos. Las investigaciones científicas continúan y cada nuevo hallazgo añade nuevas capas a este ya complejo estudio. Pero lo que resulta aún más asombroso es que algunas de estas líneas podrían haber sido creadas milenios antes de que los europeos comenzaran a explorar América del Sur, lo que las hace aún más impactantes. Imaginen estructuras de piedra que han estado en pie durante milenios y que no solo sirven para adornar, sino también como instrumento para observar el movimiento del Sol. Este es el Stonehenge americano en Nuevo Hampshire, que asombrosamente se parece a su famoso hermano británico, pero tiene sus propias características únicas. Estas piedras misteriosas están dispuestas en una compleja construcción que, según los científicos, podría haber servido como un calendario solar. En algunos lugares de este complejo, las piedras están alineadas de manera que los rayos del sol pasan a través de ellas en días específicos del año, como durante los equinoccios y solsticios. ¿Saben qué es aún más intrigante? Los arqueólogos aún no han llegado a un consenso sobre quién construyó esta majestuosa estructura, los celtas o uno de los primeros colonos de América. Además, la edad de estas piedras, según diferentes estimaciones, oscila entre 1 y 4 milenios. Este período abarca una época en la que los continentes estaban conectados y los intercambios culturales ocurrían sin fronteras. Uno de los hallazgos más impactantes es que algunas piedras tienen una altura de hasta 30 metros y un peso de hasta 30 toneladas, lo que plantea dudas sobre cómo los antiguos pudieron manejar tales gigantes. Pero esto no es lo más extraño. En el lugar se encontraron artefactos como herramientas y cerámica que indican la existencia de una cultura altamente desarrollada con rituales especiales. Estos hallazgos plantean muchas preguntas. ¿Cómo utilizaron sus creadores este complejo? ¿Formaban parte de algún ritual relacionado con la agricultura o la astronomía? Si pensaban que esto ya es impresionante, imagine que algunas piedras tienen una forma específica que coincide exactamente con eventos astronómicos. Por ejemplo, en los días del solsticio de verano, la sombra de una de las piedras apunta exactamente en la dirección donde sale el sol. Compare esto con otros megálitos en todo el mundo, como el Stonehenge en Inglaterra, y entenderá lo único que es este lugar. Las investigaciones continúan y cada nuevo hallazgo añade nuevas capas a este ya complejo estudio. Esto atrae la atención tanto de los residentes locales como de los turistas, que buscan desentrañar el misterio oculto tras las piedras. Y lo más fascinante es que algunos investigadores afirman que este complejo podría haber servido no solo como instrumento astronómico, sino también como lugar de reunión para antiguos rituales, donde la gente se reunía para celebrar eventos importantes en sus vidas. Los hallazgos realizados alrededor del Stonehenge americano no dejan indiferentes. Se encontraron restos de fogatas que, según las estimaciones, se utilizaban para rituales y es posible que jugaran un papel clave en la vida espiritual de los antiguos pueblos. Cada paso en esta área abre nuevos horizontes, haciéndonos reflexionar sobre cuánto avanzaron nuestros antepasados en sus conocimientos sobre la naturaleza y la astronomía. Es difícil no preguntarse cómo estas piedras
pudieron permanecer en su lugar durante tanto tiempo, considerando que han estado expuestas al paso del tiempo y a los cataclismos naturales. En última instancia, este lugar se ha convertido no solo en un objeto de estudio, sino también en un símbolo de la ingeniosidad humana y el deseo de entender el mundo que nos rodea. Y quién sabe, ¿qué otros secretos podrían estar ocultos bajo la capa de tierra alrededor de este complejo misterioso? Imaginen una gigantesca terraza de tierra en forma de serpiente de más de 400 metros de longitud, que se retuerce por el paisaje de Ohio. Es el Círculo de la Serpiente. Pero ¿qué pasaría si les dijera que esta antigua estructura fue construida de manera que su cabeza apunta exactamente al punto del solsticio de verano? Esto es asombroso, ¿verdad? Existen muchas teorías sobre quién exactamente creó este objeto misterioso, pero nadie puede dar una respuesta exacta. Los arqueólogos creen que fue construido por los pueblos indígenas de América, que vivieron aquí hace más de 2000 años, pero los detalles siguen siendo inciertos. Esta terraza de tierra no solo tiene impresionantes dimensiones, sino también un profundo significado simbólico para las tribus locales, que la consideran un lugar sagrado. ¿Qué podría haber motivado a las personas a crear una estructura así? Algunos investigadores creen que podría estar relacionado con observaciones astronómicas, ya que tal precisión en la orientación no podría ser casual. Ahora imaginen que este lugar se utilizaba para rituales relacionados con los cambios de estaciones y los ciclos solares. Uno de los detalles más intrigantes es que el Círculo de la Serpiente no es el único objeto de este tipo en esta región. En Ohio hay muchas terrazas de tierra, pero ninguna puede presumir de tal precisión y tamaño. Esto subraya aún más la pregunta: ¿qué conocimientos y tecnologías tenían estas antiguas culturas? ¿Cómo utilizaron sus habilidades en la construcción para crear estructuras tan complejas? Lo más asombroso es que algunas de estas terrazas podrían ser visibles desde el aire, lo que da la impresión de que fueron creadas no solo para los seres humanos, sino también para los cuerpos celestes. Y lo más impactante, estos terraplenes de tierra podrían haber servido no solo para fines rituales, sino también como hitos para los viajeros que recorrían esta vasta región. La comprensión de su propósito sigue siendo un verdadero misterio. Los científicos continúan investigando estos objetos, pero cada nuevo hallazgo solo añade más preguntas. Por ejemplo, recientes investigaciones han mostrado que alrededor del Círculo de la Serpiente podrían haber otras estructuras subterráneas que aún no han sido descubiertas. Esto abre nuevas perspectivas para los arqueólogos e historiadores, ya que cada hallazgo podría cambiar nuestra comprensión de la cultura que creó estas terrazas. Imaginen, tenemos la oportunidad de ver el mundo tal como era hace más de 2000 años, y cada nuevo artefacto puede contar su propia historia. Además, ¿qué se siente al estar en un lugar que fue sagrado para las personas que vivieron aquí mucho antes de nosotros? Esto despierta un respeto y un deseo de saber más sobre quiénes eran y cómo vivían. Y aquí está la pregunta: ¿qué secretos guarda la tierra donde se encuentra el Círculo de la Serpiente? En una altura de 3.800 metros sobre el nivel del mar se encuentra la enigmática ciudad de Tiwanaku, cuya historia sigue siendo objeto de debate entre la comunidad científica. Bloques de piedra local, que pueden pesar hasta 30 toneladas, fueron tallados con tal precisión que entre ellos no se puede insertar ni siquiera una hoja de papel delgada. Estas grandes estructuras, compuestas por paredes, terrazas y plazas, dan la impresión de haber sido construidas por seres superiores en lugar de humanos.
Las leyendas de los habitantes locales hablan de dioses del cielo que trajeron conocimientos y tecnologías que permitieron la construcción de tales monumentos. Uno de los aspectos más enigmáticos es el método de transporte de estos enormes bloques, ya que en condiciones de alta montaña y sin tecnologías modernas, esto parecía imposible. Los estudios sugieren que para mover las piedras se podrían haber utilizado estructuras de madera y sistemas de rodillos, pero cómo se hizo en realidad sigue siendo un misterio. Las pruebas de la existencia de una civilización altamente desarrollada que creó Tiwanaku se encuentran tanto en hallazgos arqueológicos como en tradiciones orales. Por ejemplo, un estudio realizado en 2006 mostró que en esta región habitaban personas que practicaban una agricultura de alta calidad, utilizando sistemas de riego que les permitían cultivar cosechas en pendientes rocosas. Es interesante que algunos de los bloques más grandes utilizados en la construcción tienen formas geométricas complejas que solo podrían haber sido creadas con herramientas avanzadas. Aquí surge la pregunta: ¿cómo pudieron los antiguos constructores alcanzar tal precisión en la talladura de piedra, teniendo en cuenta que las tecnologías de la Edad de Piedra no permitían el uso de mecanismos modernos? Algunos científicos sugieren que esto podría estar relacionado con observaciones astronómicas realizadas en la región de Tiwanaku. Por ejemplo, la parte sur de la ciudad podría haber tenido un observatorio astronómico, donde se observaban los movimientos de las estrellas, lo que podría haber influido en las decisiones arquitectónicas. El ascenso a las altas cumbres de las montañas locales también podría haber estado relacionado con rituales que tenían gran importancia para los habitantes, conectándolos con cuerpos celestes y divinidades. Esto añade aún más misterio a este lugar, ya que cada piedra, cada terraza, podría ocultar secretos que aún están por descubrir. Las mitologías locales mencionan que Tiwanaku no podría haber sido el único de estos tipos de construcciones, y que podrían haber existido otros similares en otros altos platillos, pero aún no han sido encontrados. Existen versiones de que estos monumentos megalíticos podrían haber formado parte de una vasta red que conectaba diversas culturas. Los hallazgos realizados en las cercanías confirman la existencia de relaciones entre diferentes civilizaciones antiguas, lo que hace que el estudio de Tiwanaku sea aún más interesante. Por ejemplo, los arqueólogos encontraron artefactos que indican comercio con otras regiones, lo que demuestra un alto nivel de intercambio cultural. Ahora imaginen, ¿y si Tiwanaku no es solo una ciudad, sino parte de una red global de conocimientos que se perdió? ¿Existe otra parte de la historia aún no descubierta que podría explicar el origen de tales tecnologías asombrosas? Las preguntas se multiplican y en el horizonte se perfilan nuevos estudios que podrían abrir puertas a mundos completamente desconocidos. Sacsayhuaman no es simplemente un sitio histórico, sino una verdadera enigmática que deja perplejos a los científicos de todo el mundo. Imaginen murallas ciclópeas construidas con piedras que pesan hasta 200 toneladas, perfectamente ajustadas entre sí sin una sola gota de mortero. ¿Cómo es posible? Los arqueólogos aún se rompen la cabeza tratando de entender cómo los incas pudieron mover estos enormes bloques, ya que ni siquiera las tecnologías modernas pueden replicar tales logros. Los científicos sugieren que se utilizaron estructuras de madera y un sistema de rodillos, pero los métodos exactos siguen siendo desconocidos. Lo más extraño es que estas piedras no solo yacen desordenadas, sino que están unidas con tal precisión que ni siquiera un papel puede pasar entre ellas. La altura de algunas murallas alcanza los 8 metros,
y la longitud de algunos tramos supera los 200 metros. Esto crea la sensación de estar frente a una obra maestra gigante, realizada con amor y atención a cada detalle. Sin embargo, esto no son solo murallas. Es un complejo que se utilizaba para diversos rituales y ceremonias, y su propósito sigue siendo un misterio. Ahora imaginen que en este lugar no solo había sacerdotes, sino también ejércitos enteros que protegían sus tierras sagradas. ¿Cómo podían levantar tales cargas a tales alturas? Algunos investigadores proponen que cerca de allí había canteras especiales donde, con herramientas simples, se extraían bloques perfectos. Sin embargo, ninguna de estas hipótesis tiene confirmación, y el misterio de Sacsayhuaman sigue sin resolver. Parece que los incas poseían conocimientos de física y construcción que se perdieron con el tiempo. Es interesante que en este lugar aún se pueden ver rastros de tecnologías antiguas que no pueden explicarse. Por ejemplo, algunas piedras tienen formas que se ajustan perfectamente a las de las piedras vecinas, creando la impresión de que los constructores sabían de antemano cómo se colocarían. Los científicos señalan que para ajustar las piedras se utilizaban herramientas hechas de materiales más blandos, y a pesar de esto, el resultado es impresionante. Tales uniones no se desmoronan incluso después de siglos. Si quieres entender lo complicado que es, imagina que estás ensamblando una estructura de 36 grandes piedras, cada una pesando hasta 200 kilos, y todas deben encajar perfectamente. Pero esto no es todo. Algunas piedras tienen ángulos inusuales que no permiten que se deslicen entre sí. ¿Cómo se logró esto? Los científicos aún intentan encontrar una respuesta a esta pregunta. Si piensas que esto es todo, te equivocas. Hay otro detalle que resulta impactante. En Sacsayhuaman se pueden encontrar piedras con huecos que recuerdan herramientas modernas. ¿Para qué necesitaban los incas tales formas? Quizás eran objetos rituales o herramientas para trabajar con otros materiales. Cada nuevo hallazgo plantea más preguntas que respuestas, y cuando parece que estamos a punto de desentrañar el misterio, aparecen nuevos descubrimientos que ponen en duda todas las teorías conocidas. Por ejemplo, recientes excavaciones mostraron que algunas piedras fueron trabajadas con herramientas que no existían en esa época, lo que genera aún más discusiones. Una de esas piedras fue encontrada con líneas características que, según los científicos, podrían indicar el uso de un material desconocido. ¿Qué herramienta pudo dejar tales huellas? Los secretos de Sacsayhuaman siguen siendo un enigma para nosotros, y cada nuevo descubrimiento levanta más preguntas. Estas murallas, que han resistido los siglos, continúan intrigando a los investigadores y amantes de la historia, y parece que sus misterios seguirán sin resolver durante mucho tiempo. Las pirámides de Tikal en Guatemala no son simplemente estructuras arquitectónicas, sino verdaderos prodigios que ocultan muchos misterios. Esta majestuosa estructura conocida como el Templo I se eleva a una altura de 47 metros, lo que la convierte en una de las más altas de este antiguo ciudad maya. Pero lo que realmente resulta asombroso es que si se aplaude en la base, el sonido se refleja de tal manera que crea un efecto similar al grito de la sagrada ave Quetzal. ¿Sabes qué significa esto? Esto indica que los antiguos constructores poseían un profundo conocimiento de la acústica y lo utilizaban en sus rituales. Las pirámides no solo servían como lugares de adoración, sino también como arenas para sacrificios rituales que podían incluir tanto animales como personas. Cada ritual estaba meticulosamente planeado y ejecutado siguiendo múltiples reglas para complacer a los dioses
y asegurar el bienestar de su pueblo. En Tikal se han encontrado restos de numerosos rituales, y los arqueólogos han calculado que allí se realizaban más de 100 sacrificios al año. Pero esto no es todo. En la cima del templo uno se encontraba un altar donde se colocaban las víctimas, lo que confería a este lugar una especial santidad. Y ahora imagina que en Tikal había más de 200 pirámides, cada una con su propio propósito y historia. Las pirámides fueron construidas teniendo en cuenta los fenómenos astronómicos y su orientación permitía observar el movimiento de los cuerpos celestes. Esto indica que los mayas no solo eran hábiles constructores, sino también excelentes astrónomos. Y lo que resulta aún más impactante es que en Tikal los arqueólogos encontraron restos de antiguos instrumentos y herramientas utilizadas para la talla de piedra y madera, lo que da una idea del alto nivel de habilidad de estos pueblos. Cada piedra, cada detalle en estas construcciones habla de que los mayas trataban sus obras con el mayor respeto. La atención al detalle que mostraban es impresionante. Algunos bloques pesaban más de 20 toneladas y estaban perfectamente pulidos para encajar a la perfección. Este nivel de habilidad no podría haber sido alcanzado sin un minucioso estudio y desarrollo de tecnologías. Y aquí es donde comienza lo verdaderamente increíble. Algunas de estas pirámides fueron construidas de tal manera que sus sombras podían indicar la estación del año. Por ejemplo, en los días de los equinoccios, de primavera y otoño, la sombra de la pirámide se coloca de tal manera que parece que una serpiente desciende por una escalera. Esto indica que los mayas utilizaban sus pirámides como relojes solares, lo que subraya su profundo entendimiento de la naturaleza. En Tikal también se encuentran rastros de antiguos bailes, rituales y festivales que se realizaban en las plazas frente a las pirámides, donde se reunía todo el pueblo. Estas reuniones no solo eran religiosas, sino también sociales, fortaleciendo los lazos entre las personas. Pero espera, esto no es todo. Los investigadores creen que las pirámides formaban parte de un complejo sistema conectado con otros centros mayas, formando un paisaje cultural unificado que se extendía por cientos de kilómetros. Esta red de rutas comerciales y caminos rituales conectaba Tikal con otros importantes centros como Palenque y Copán. De esta manera, Tikal no era solo una ciudad, era un nudo que conectaba diferentes culturas y pueblos. Y lo más impactante de todo es que en los últimos años, bajo una capa de tierra y vegetación, los arqueólogos han descubierto nuevas pirámides y estructuras que anteriormente eran desconocidas. Esto abre nuevas perspectivas para entender la cultura maya y sus logros arquitectónicos. Cada nuevo artefacto no es solo un hallazgo, sino una clave para desentrañar los misterios que aún permanecen sin resolver. Imaginen gigantescas cabezas de piedra con un peso de hasta 40 toneladas, creadas hace más de 2000 años. Las cabezas olmecas no son solo artefactos, sino verdaderos monumentos de misterio que asombran por su detallado trabajo y tamaño. Cada una de estas obras maestras está tallada en tufo volcánico y posee características faciales increíblemente bien definidas, incluyendo mentones marcados, narices anchas y ojos profundos. Pero lo que realmente deja perplejo es que los científicos aún no saben cómo los antiguos olmecas lograron crear y mover tales estructuras masivas. Imagine tener que mover 30 toneladas de piedra con herramientas simples. Sería como intentar mover un autobús con las manos. Los estudios muestran que algunas cabezas tienen dimensiones que alcanzan los 2,5 metros de altura y pueden contener hasta 100.000 centímetros cúbicos de piedra. Pero esto no es todo. Existen versiones de que para su creación
Se utilizaron no solo recursos locales, sino también materiales traídos de lejos, lo que pone en duda las ideas tradicionales sobre el desarrollo de las antiguas civilizaciones. ¿Qué es aún más impactante? Algunos científicos sugieren la posibilidad de influencias desde África. Sí, no ha oído mal. Sin embargo, por ahora, esto es solo teoría sin pruebas suficientes. ¿Cómo podían los olmecas saber sobre otros continentes? Esto plantea muchas preguntas sobre posibles contactos entre pueblos que parecían estar en extremos opuestos del mundo. Además, la ubicación de estas cabezas en la zona de selvas tropicales de México añade aún más confusión. ¿Cómo pudieron crear tales estructuras masivas en condiciones donde la piedra debe ser extraída de lejos y el transporte por terrenos pantanosos requiere esfuerzos increíbles? Cada vez que los arqueólogos intentan desentrañar este misterio, se encuentran con nuevas dificultades. Hasta ahora se han encontrado más de 60 cabezas, pero cada una sigue guardando secretos sobre la cultura olmeca. ¿Cómo es posible que una civilización dejara tras sí tales obras de arte, pero no dejara registros de su existencia? Aquí surge la pregunta: ¿cuál era la sociedad olmeca? Poco a poco se vuelve claro que estas cabezas podrían no ser solo monumentos, sino también importantes símbolos de poder y religión, aunque su significado exacto sigue siendo incierto. Tal vez servían para venerar a los antepasados o incluso para designar a los gobernantes. Pero para entender esto, necesitamos más datos. Lo más asombroso: algunos investigadores creen que las cabezas podrían haber sido creadas para representar características individuales de personas específicas, lo que hace que cada una sea única. Imaginen que cada cabeza no es solo una estatua, sino una historia completa, detrás de la cual podría haber una personalidad, incluso un rey o una figura influyente de la época. Pero aquí es donde comienza el verdadero enigma. La mayoría de las cabezas no tienen inscripciones ni otros identificadores, lo que nos deja en la incertidumbre sobre quiénes eran esas personas en realidad. ¿Cómo es posible? Cada cabeza no es solo una piedra, es una ventana al pasado que sigue cerrada. Y justo cuando crees que ya lo sabes todo, aparece un nuevo hallazgo que pone en duda todas las teorías anteriores. Por ejemplo, en 2009, en el estado mexicano de Veracruz, se encontraron fragmentos adicionales que podrían cambiar nuestra comprensión de la cultura olmeca. Esto plantea más preguntas. ¿Qué secretos ocultan estas cabezas y qué pueden decirnos sobre los antiguos pueblos que habitaban América? No lo creerá, pero cada nuevo descubrimiento puede cambiar por completo nuestra visión de cómo vivían y se desarrollaban los olmecas. En una altura de aproximadamente 100 metros sobre el nivel del mar, en el corazón de las selvas mexicanas, se encuentra Palenque, una ciudad maya que aún hoy en día sigue sorprendiendo con sus misterios. Imaginen esto. Durante las excavaciones en el templo de Nac, los arqueólogos encontraron una tumba, dentro de la cual descubrieron un sarcófago con un dibujo inusual. Este dibujo ha generado controversias y discusiones entre científicos e historiadores. Muchos creen que representa nada más ni nada menos que un astronauta maya. ¿Qué es lo más impactante? El sarcófago que contiene este misterioso astronauta fue encontrado en un templo construido en el siglo IX de nuestra era, y sus dimensiones son impresionantes. Mide 2 metros de largo y casi 1,5 metros de ancho. Muchos piensan que esta figura con cabeza alargada y detalles extraños recuerda a un cosmonauta moderno que podría haber aterrizado en la Tierra hace muchos siglos. Pero esto no es todo.
Los científicos también encontraron otros artefactos que confirman la relación de los mayas con la astronomía. Por ejemplo, en Palenque se descubrieron complejas tablas astronómicas que permiten predecir eclipses solares con una alta precisión. ¿Cómo es posible? La clave está en que los mayas tenían un entendimiento único del tiempo y el cosmos, lo que les permitía crear calendarios precisos. Sin embargo, esta conexión con el cosmos solo aviva las discusiones sobre lo que realmente ocurrió en esta ciudad misteriosa. Ahora imaginen que todo Palenque fue construido utilizando solo trabajo manual, y para construir sus templos se necesitaban miles de trabajadores. Cada piedra pesaba al menos 30 kilos y las levantaban hasta una altura de 20 metros. Y aquí es donde las cosas se vuelven verdaderamente locas. Algunos investigadores incluso sugieren que Palenque no solo era un centro religioso, sino también un lugar para observar las estrellas. Afirman que la ubicación de los templos fue elegida para coincidir con los eventos astronómicos más importantes. ¿Qué es aún más impactante? Palenque es parte de una red más amplia de mayas que se extiende por miles de kilómetros, conectando diferentes ciudades y culturas. Esto significa que Palenque no estaba solo, y sus misterios podrían formar parte de algo mucho más grande. Ahora imaginen, la tumba que contiene al astronauta es, en esencia, una cápsula del tiempo que contiene no solo los restos de un antiguo gobernante, sino también muchas preguntas que podrían cambiar por completo nuestra comprensión de los mayas. Y lo más loco de todo, los científicos aún no han podido determinar con exactitud cuándo y cómo se construyó Palenque, y algunos incluso afirman que su arquitectura podría haber sido inspirada por civilizaciones extraterrestres. Las islas de Pascua, conocidas como Moai, no son simplemente estatuas de piedra, sino verdaderos gigantes que se erigen como guardianes de sus creadores. ¿Sabías que la altura de algunas de ellas alcanza los 10 metros y su peso supera las 80 toneladas? Estos monumentos, que parecen contemplar el vasto mar, generan muchas preguntas sobre cómo fueron trasladados a una isla a 3.000 kilómetros de distancia del continente. Las teorías más audaces sugieren que se utilizó un sistema similar a rodillos de madera o incluso cuerdas, aunque ninguna de estas hipótesis cuenta con pruebas definitivas. Lo que resulta aún más intrigante es que algunos moai están enterrados de tal manera que sus cuerpos permanecen ocultos, y los investigadores aún se rompen la cabeza tratando de entender por qué es así. Algunos creen que esto está relacionado con cambios climáticos o prácticas culturales del pueblo Rapa Nui, que habitaba este rincón remoto del mundo. La isla permaneció aislada durante mucho tiempo, y su cultura se desarrolló de manera independiente del mundo exterior, lo que llevó al surgimiento de costumbres y creencias únicas. Por ejemplo, tenían su propio sistema de escritura, el rongo-rongo, que nunca fue descifrado. Imagina cómo podría haber sido los isleños creando complejos símbolos en tablillas de madera que aún hoy son un misterio para los arqueólogos. Y lo más impactante es que este aislamiento llevó al agotamiento de los recursos de la isla, y el pueblo Rapa Nui se enfrentó a una crisis que afectó a la gran cultura que construyó los moai. Pero esto no es todo. ¿Sabías que una de las últimas investigaciones muestra que existían rituales específicos relacionados con la construcción y el traslado de estas estatuas que podrían incluir sacrificios y representaciones musicales? Este descubrimiento nos hace reflexionar sobre la profundidad de las creencias y prácticas de los isleños. En este contexto, los moai se convierten en más que simples estatuas. Son verdaderos símbolos de la lucha por la supervivencia y la identidad cultural. Además, a pesar de su aislamiento, la isla de Pascua
se ha convertido en un objeto importante para el estudio de la historia humana. ¿Cómo pudo una comunidad crear tales monumentos utilizando recursos limitados? Las investigaciones científicas continúan, y cada nuevo hallazgo puede cambiar nuestra comprensión de los Moai y el pueblo Rapa Nui. Por ejemplo, en 2020 se encontraron nuevos artefactos que podrían ayudar a desentrañar los misterios de la antigua cultura. Cada piedra, cada estatua, es una historia esperando ser descubierta. Y si pensabas que los Moai eran solo estatuas, considera el significado que tenían para su pueblo y por qué siguen siendo objeto de interés para científicos y viajeros de todo el mundo. La Valle de la Muerte en Estados Unidos no es simplemente un desierto con un clima cálido. Aquí ocurre algo verdaderamente extraño. Las rocas, que pesan decenas de kilos, se desplazan por la superficie de un lago seco, dejando tras de sí huellas claras. ¿Pueden imaginarse? Estas misteriosas rocas que se arrastran pueden moverse sin ninguna fuente visible de energía, y los científicos aún se rompen la cabeza sobre esta anomalía natural. Una de las áreas más conocidas se llama Reyes Trek Play, una larga franja de tierra donde las rocas del tamaño de un coche pequeño dejan tras de sí huellas de hasta 100 metros de longitud. Pero espere, esto no es todo. En los años 20 del siglo XX, un investigador llamado Harry Goodwin notó que algunas rocas, al moverse, dejaban tras de sí huellas que parecían demasiado precisas para ser casuales. Las investigaciones científicas confirmaron que estas rocas misteriosas realmente se mueven, pero ¿cómo? En 2012, un equipo de científicos de la Universidad de California en Berkeley realizó un estudio que demostró que en ciertas condiciones, cuando el hielo se forma en la superficie del lago y comienza a derretirse, las rocas pueden deslizarse sobre una delgada capa de agua. No lo creerán, pero en el proceso de derretimiento, el hielo puede generar suficiente movimiento para que las rocas, que pesan hasta 30 kilos, comiencen a moverse. Descubrieron que las rocas más activas se desplazan a una velocidad de hasta 10 metros por minuto. Pero esto no es todo lo que se ha descubierto. Los científicos observaron el movimiento de las rocas con cámaras de video y descubrieron que el movimiento ocurre principalmente en los meses de invierno, cuando la temperatura oscila entre 0 y 1 grado Celsius. Esto levanta muchas preguntas. ¿Cuáles son los otros factores que contribuyen a este movimiento? Y lo que es aún más impactante, algunas rocas dejan tras de sí huellas completamente únicas que se distinguen por su forma y longitud, lo que sugiere que cada roca puede tener su personalidad en este extraño proceso. Las investigaciones continúan y cada vez que los científicos regresan a la Valle de la Muerte, encuentran algo nuevo. Lo más interesante, aún no sabemos si todas las enigmas de estas rocas que se arrastran han sido resueltos. Imagina una pirámide que durante mucho tiempo se tomó por una colina ordinaria y en cuya cima se alza una iglesia. Es la pirámide de Cholula, en México, la más grande del mundo en términos de volumen. La altura de esta estructura alcanza los 36 metros y su base ocupa una superficie superior a los 400.000 metros cuadrados, lo que es el doble del área de la famosa pirámide de Giza. Pero lo más interesante es que los españoles, que llegaron a México en el siglo XVI, no solo dejaron este lugar en paz, sino que construyeron la iglesia de Santa María en la cima para ocultar el lugar sagrado para los habitantes locales. Esto no fue casual. Así intentaban cerrar el lugar sagrado, cambiando por completo su significado. Cuando los arqueólogos comenzaron las excavaciones a principios del siglo XX, quedaron asombrados al descubrir que bajo la colina
no había solo una pirámide, sino un complejo de 6 pirámides construidas una sobre otra. Estas estructuras fueron levantadas con toba volcánica y revestidas con brillantes azulejos que desafortunadamente no han sobrevivido hasta nuestros días. Pero esto no es todo. Durante las excavaciones se encontraron más de 200.000 artefactos, incluyendo cerámica, herramientas y restos de objetos de culto, lo que permite suponer que este lugar tenía un gran significado para los habitantes locales. Y ahora, imagina que esta pirámide no era solo un lugar de adoración, sino el centro de un complejo sistema de rituales y sacrificios que se realizaban aquí durante siglos. Los túneles excavados dentro de la pirámide llevan a diversas cámaras donde, según los científicos, se llevaban a cabo rituales relacionados con la fertilidad y los sacrificios. Si piensas que esto es increíble, imagina que en la antigüedad aquí podían reunirse miles de personas para participar en estos rituales y que el monumento, posiblemente, se utilizaba para observaciones astronómicas. Por ejemplo, en ciertos días del año, las sombras de la pirámide y de los edificios circundantes creaban asombrosas ilusiones ópticas que formaban parte de la cosmología local. El 80% de la estructura aún está injustamente oculto bajo tierra, y nuevas tecnologías como el georradar ayudan a los investigadores a descubrir nuevos misterios. Por ejemplo, en 2020 se encontraron cámaras aún más profundas que contenían restos de pintura antigua y simbolismo que aún son un misterio para los investigadores. Es interesante que a lo largo de los siglos, los habitantes locales consideraban la colina simplemente como parte del paisaje, sin sospechar su verdadera naturaleza. Este descubrimiento confirmó que incluso los lugares más cotidianos pueden ocultar historias increíbles. Y ahora, mientras la iglesia sigue en la cima, bajo ella se encuentra uno de los mayores monumentos de la arquitectura antigua que sigue asombrando y maravillando la imaginación. La fortaleza de Ollantaytambo, ubicada a más de 2.700 metros de altura, es un espectáculo impresionante que no deja de asombrar por su majestuosidad. Las paredes de esta fortaleza están construidas con una precisión tan perfecta que no se puede pasar ni una hoja de cuchillo entre los bloques. Estos bloques, que pueden pesar hasta 30 toneladas, fueron tallados con una precisión increíble, pero lo más impactante es cómo los incas lograban levantar tales bloques a tal altura. Algunos investigadores sugieren que los bloques podrían haber sido blandos durante el proceso de tallado, lo que les permitía moldearlos y colocarlos con facilidad, como si fueran arcilla. Pero esto no es lo más extraño. En las cercanías de la fortaleza se encontraron rastros que indican que los bloques podrían haber sido tallados con tecnologías desconocidas. Lo más interesante es que en Ollantaytambo se conservan terrazas escalonadas que no solo impresionan por su tamaño, sino que también eran un elemento crucial de la agricultura inca, permitiéndoles cultivar plantas en pendientes inaccesibles. Estas terrazas no solo son hermosas, fueron diseñadas teniendo en cuenta las características del clima local, lo que permitía a los incas utilizar cada gota de agua de manera eficiente. Y aquí viene la pregunta: ¿cómo los incas, sin herramientas modernas, lograban tal precisión en la construcción? Algunas teorías afirman que utilizaban herramientas de madera que no dejaban rastro. Pero esto no es todo. En las paredes de la fortaleza se pueden ver complejos relieves que aún no han sido descifrados con exactitud. Muchos de ellos representan escenas de rituales religiosos, pero el verdadero significado de estos símbolos sigue siendo un misterio. Y si pensaste que esto era todo, aquí tienes otro hecho impactante. En la fortaleza se conservan rastros de antiguos sistemas de agua
que suministraban agua a los habitantes incluso en temporadas de sequía. Estos sistemas eran tan eficientes que, incluso después de siglos de abandono, aún funcionan. Además, en este lugar único se encuentra uno de los relojes solares más grandes del mundo, construido por los incas para observaciones astronómicas. Pero ¿cómo lograban construir un dispositivo tan preciso que sigue siendo exacto durante siglos? Las investigaciones continúan, y cada nuevo descubrimiento plantea más preguntas sobre cómo los incas lograban tales resultados. Teotihuacán, una vez ciudad majestuosa, deja muchas incógnitas que aún fascinan a arqueólogos e historiadores. Imagina que este lugar fue hogar de más de 100.000 personas, lo que lo convierte en una de las ciudades más grandes de su tiempo. La Pirámide del Sol, con una altura de 63 metros, no solo es una de las pirámides más grandes del mundo, sino también una obra arquitectónica de precisión, con su base perfectamente alineada con los puntos cardinales. Pero lo más asombroso es que algunos investigadores afirman que las proporciones de esta pirámide coinciden de manera sorprendente con las dimensiones de las pirámides egipcias, lo que suscita debates sobre posibles conexiones entre estas dos antiguas culturas. Pero ¿quién construyó Teotihuacán? No hay consenso, ya que ninguno de los pueblos conocidos, como los aztecas, dejó registros sobre su construcción. Ni siquiera los enigmáticos murales que representan a personas con instrumentos astronómicos y objetos rituales proporcionan respuestas claras. Además, en la ciudad se encontraron numerosos artefactos, incluyendo cerámica y joyas, que demuestran que los habitantes de Teotihuacán poseían habilidades avanzadas en arte y artesanía. Pero lo que realmente asombra es que durante las excavaciones se descubrieron restos de grandes barrios que, según se cree, podían tener diversas funciones, desde religiosas hasta comerciales. Las dimensiones de estas plazas son impresionantes. Imagina plazas del tamaño de campos de fútbol, llenas de gente y actividades. Pero esto no es todo. En el centro de la ciudad se encuentra la calle de los Muertos, que se extiende por más de 2 kilómetros, rodeada de majestuosos edificios que podrían haber sido templos y centros administrativos. ¿Sabías que algo aún más asombroso? En Teotihuacán no se encontró ni rastro de escritura, lo que pone en duda la posibilidad de entender sus estructuras culturales y sociales. Esta incógnita nos hace reflexionar sobre cómo pudieron existir sociedades tan complejas sin un sistema de escritura. Algunos expertos creen que la causa de la desaparición de esta ciudad podría estar relacionada con factores ecológicos, como el agotamiento de recursos o cambios climáticos, lo que llevó a la migración de la población. Sin embargo, a pesar de las numerosas teorías, la respuesta final sigue siendo incierta. Al mismo tiempo, la influencia de Teotihuacán en los aztecas y otras culturas de México es inestimable. Muchos de sus rituales y estilos arquitectónicos tienen raíces en este misterioso lugar. Es interesante que algunos aztecas consideraban Teotihuacán una ciudad sagrada, el lugar donde los dioses crearon a la humanidad. Pero ¿qué realmente ocurrió con esta civilización? La respuesta podría ser impactante. Dejaron tras de sí no solo estructuras físicas, sino también muchas incógnitas que aún esperan ser resueltas. Las cuevas de Puerto Rico, con sus misteriosos petroglifos, fascinan y despiertan innumerables preguntas. Imagina, paredes cubiertas de símbolos que fueron tallados hace más de 1000 años, como si susurran sobre civilizaciones antiguas que existieron en esta isla. Algunos de estos grabados, encontrados en cuevas como la cueva del río Camuy y la cueva La Quebrada, son signos enigmáticos que aún no han sido descifrados.
Los residentes locales creen que estas cuevas son puertas a otros mundos donde habitan espíritus y pueblos subterráneos que guardan los secretos del pasado. Las leyendas cuentan cómo los antiguos se comunicaban secretamente con los espíritus, utilizando estos petroglifos como puente entre los mundos. Pero esto no es todo. Los arqueólogos, al estudiar estos lugares, encuentran artefactos que no coinciden con las culturas conocidas. Por ejemplo, en la cueva del río Camuy se encontraron herramientas de piedra que no se parecen a las que usaban los indígenas taínos o caribes. Existen incluso entierros misteriosos que indican la presencia de personas con costumbres y rituales únicos. ¿Cómo llegaron aquí? ¿Quiénes eran? Las respuestas a estas preguntas podrían cambiar nuestra comprensión de la historia de la región. Descubrimientos inusuales como la cerámica con patrones desconocidos y objetos que recuerdan atributos rituales añaden más misterio. Además, en una de las cuevas se encontraron restos de animales que se extinguieron hace varios miles de años, lo que sugiere que estos lugares pudieron haber sido refugio para los seres humanos durante mucho tiempo. No menos interesantes son los relatos locales que se transmiten de generación en generación. Cuentan cómo en las cuevas viven espíritus que pueden ayudar o perjudicar. Los residentes locales a veces realizan rituales para apaciguar a estos espíritus, dejando ofrendas en las cuevas. Además, en las cercanías de las cuevas se han registrado fenómenos extraños, luces misteriosas que parpadean en la oscuridad y sonidos que no se pueden explicar. Hay incluso rumores de que algunos investigadores desaparecieron sin dejar rastro al intentar penetrar en las partes más profundas de las cuevas. ¿Quién sabe cuántas verdades están ocultas en estos oscuros abismos? Y los petroglifos, tal vez, son solo la punta del iceberg, indicando la existencia de culturas enteras de las que aún no sabemos nada. En uno de los recientes estudios se encontró un petroglifo que recuerda un mapa que podría llevar a otras cuevas aún no descubiertas. ¿Cuántas más verdades oculta Puerto Rico? El templo de Quetzalcóatl en Chichén Itzá es una maravilla arquitectónica de la que se cuentan leyendas. Se dice que fue construido en una sola noche con la ayuda de fuerzas sobrenaturales, y esto no es solo una leyenda. Las paredes del templo están adornadas con relieves que representan a los dioses paganos y símbolos relacionados con los 12 meses y los 20 días del calendario maya. Este templo no es solo un lugar de adoración, sino también un complejo instrumento astronómico. Durante el equinoccio de primavera, una serpiente parece crawling por la escalera, un espectáculo que ocurre gracias a la ubicación única de los rayos solares y las astucias arquitectónicas de los antiguos constructores. Imagina cómo la luz solar penetra a través de los arcos y crea el efecto de una serpiente deslizándose por la escalera del templo, de 30 metros de longitud. Este efecto fue calculado con precisión hasta el segundo. Los ingenieros y arquitectos de la antigüedad consideraron todos los matices para crear este espectáculo mágico que atrae a miles de turistas cada año. Pero esto no es la única misterio del templo. Dentro se pueden encontrar altares rituales y cámaras subterráneas que posiblemente se utilizaban para sacrificios. ¿Sabías que algo aún más impactante? En una de esas cámaras, los arqueólogos encontraron los restos de más de 600 de víctimas que, según se cree, fueron sacrificadas al dios de la lluvia, Chaak. Todo esto sugiere que el templo de Quetzalcóatl no fue solo un edificio, sino el centro de la vida religiosa, donde se entrelazan la fe y la astronomía, la cultura y la arquitectura.
Y esto es solo la punta del iceberg. Los estudios continúan y cada año se descubren nuevos hechos que nos obligan a revisar nuestras ideas sobre la vida de los mayas. El templo de Quetzalcóatl es no solo una obra arquitectónica, sino también un testimonio de cómo las antiguas civilizaciones podían predecir fenómenos naturales y utilizarlos en sus rituales. Y aquí tienes otro detalle intrigante. En el día del equinoccio de primavera, el templo se convierte en el centro de un peregrinaje, cuando miles de personas se reúnen para ver este milagro de la luz. Cada año este evento llena el ambiente de un especial respeto y expectativa, como si los mismos dioses descendieran del cielo para observar a sus fieles. El templo de Quetzalcóatl no es solo un lugar, sino una historia viva que sigue revelando sus secretos. ¿Qué más esconde este misterioso templo? Muchos de estos monumentos, como las líneas de Nazca, que se extienden por 300 kilómetros y representan animales gigantes y figuras geométricas, fueron creados con tal precisión que solo pueden verse desde la altura. Pero esto es solo la punta del iceberg. El círculo de serpiente, Tiwanaku y Sacsayhuamán no solo impresionan por sus dimensiones, sino también por la complejidad de sus construcciones, que utilizan piedras de hasta 30 toneladas, talladas con tal precisión que entre ellas no cabe ni un papel. En Tikal, una de las ciudades más grandes de los mayas, se conservan más de 300 edificios, incluyendo templos y palacios, distribuidos en una superficie de más de 60 kilómetros cuadrados. Las cabezas olmecas, estas gigantescas esculturas de piedra de hasta 3 metros de altura y 10 toneladas de peso, siguen siendo un misterio. ¿Quién las creó y para qué? En la costa sur de Chile, los moais con sus cabezas masivas no solo impresionan por su tamaño, sino que también plantean preguntas sobre cómo fueron trasladados a numerosas islas. Cada uno de estos monumentos, ya sea Palenque con sus magníficas tallas o el enigmático complejo de Chavín de Huántar, guarda en sí mismas secretos sin resolver. ¿Sabías que hasta hoy continúan los debates sobre cómo y por qué fueron construidas estas impresionantes estructuras? Los arqueólogos descubren continuamente nuevos artefactos que ponen en duda las teorías anteriormente aceptadas. Por ejemplo, hace poco se encontraron restos de antiguas carreteras que conectan estas estructuras, lo que indica la existencia de una compleja red de comunicaciones entre diferentes culturas. Ahora imagina que los científicos sugieren la posibilidad de que existieran civilizaciones aún más antiguas que podrían haber influido en la construcción de estos monumentales edificios. Cada año se descubren nuevas enigmas que atraen a investigadores de todo el mundo. Y lo más impactante es que algunos de estos lugares, como Tiwanaku, podrían ser aún más antiguos de lo que pensábamos, y su historia sigue sorprendiendo incluso a los historiadores más experimentados.